Hola amigos, mi nombre es Esteban Herrera. Vamos a bajar un momento acá, a donde tenemos las tareas, y vamos a utilizar la tecla Super también, que es lo mismo que ir aquí a la sección de Activities, para ver qué es lo que estamos haciendo y con qué podemos continuar lo que estábamos haciendo en el video anterior, que yo estuve haciéndolo mañana. La verdad que estuve muy cansado y tuve unos problemillas ahí como para continuar. Y hoy la cosa se puso peor porque hay alerta de huracán en el Caribe. Entonces me tuve que enchaquetar y no aguanto el frío, pero por lo menos no me está temblando la voz ni me he enfermado. Como para seguir, vamos a continuar ahora. Teníamos acá en esta aplicación de abajo el sintetizador que habíamos conectado, que es este que tenemos en la imagen a la par, que es el que estoy señalando con el mouse, con la flechita del mouse, que es el sintetizador. Vamos a ver. El este Sin Add SubFX. Okay. Es el mismo que se llama Yoshimi en algunas distribuciones, pero digamos la versión original, ya lo había mencionado, es la que tenemos en KX Studio, el estudio con el que estamos trabajando y que estamos configurando en estos videos. Esta es la imagen número 47. Entonces, voy a seguir con la que sigue, a seguir con la siguiente. Y lo que seguiría es ver cómo se puede integrar también a este programa que se llama Rose Garden. ¿Qué es Rose Garden? Bueno, así a grandes rasgos, Rose Garden es un editor de notación musical por un lado en MIDI. Okay, tenemos por un lado tenemos la notación musical, eh, por ejemplo la italiana, que es la que se usa más comúnmente, que ya lo vamos a buscar acá también. Rose Garden, y vamos a abrirlo. Y por otro lado tenemos la parte MIDI. La parte MIDI se lee en forma de la notación norteamericana, es decir, cada nota representa, como lo teníamos acá en este Virtual Keyboard, como C, D, E, F, y ahí se van, ¿verdad? Las notas Do, Re, Mi, etcétera. Okay. La ventaja es que para un músico profesional, como por ejemplo un músico de orquesta, podría venir acá a Rose Garden y abrir el editor, donde puede reeditar y, puede también venir a grabar, por ejemplo, un teclado MIDI, ya sea virtual, aunque definitivamente no lo recomiendo. Tiene que ser un teclado físico, como el que yo les he venido enseñando, como este. Para que el músico pueda hacer una buena interpretación. Okay. Aunque dentro de Rose Garden tenemos otras opciones, como por ejemplo rollo de pianola. Rollo de pianola es una opción muy conocida dentro de los editores MIDI para hacer todo muy parecido como a Fruity Loops. Entonces tenemos un teclado y vamos haciendo bloques de audio que en el fondo lo que representan son notas musicales por un lado para los compositores y para los que leen las partituras, y por otro lado se convierten en CDFG para que se pueda mediante un sintetizador representar esa nota, esa partitura, esa composición, esa pieza musical que nosotros estamos haciendo. No es lo único que se puede hacer acá. Acá se puede, por ejemplo, agregar un archivo de audio.
Creo que esta versión de Rose Garden que X Studio, lo único que nos va a soportar son Wave, que en realidad es el archivo más de mayor calidad que se puede obtener en este estudio. O por lo menos es suficiente con el que yo he utilizado. Y repito, la calidad no estaba en Windows, sino precisamente en el estándar de Wave, que es el que normalmente también se ha usado en Linux. Digamos, la contraparte sería un archivo diferente, que no sería web ni MP3, por ejemplo en Apple, que son ya en formatos propietarios, con los cuales yo también he podido trabajar, digamos, por ejemplo, en lo que es en video, yo he podido mediante aplicaciones utilizar esos archivos de Apple y se pueden llegar a editar, no las notas internamente, como es posible hacerlo con los MIDI, sino me refiero a cortar el audio y digamos por ejemplo dividirlo en trozos y ponerlo en diferentes sectores, sea en Rose Garden como en Wave, o sea por ejemplo en uno de los otros programas que vamos a ver más adelante, que es Ardour, que también lee MIDI, pero que digamos no está diseñado para que se edite ahí adentro el MIDI. En todo caso, para lo que es composición musical, si queremos dejarlo ya en una partitura, Rose Garden es lo que recomiendo. Y si queremos, podemos inclusive grabar ese MIDI mediante Ardour o Jack. Si no lo queremos hacer desde Ardour y queremos conservar la partitura en Rose Garden, y en Rose Garden, luego de exportar el video, lo podemos reeditar en Ardour las veces que queramos. Y siempre vamos a tener de fondo esa partitura. ¿Okay? Excelente opción, por ejemplo, me resuena en la cabeza, no sé por qué, Metallica, con esto de hablar de los formatos de audio. Un poco irónico también. Pero por ejemplo, sí, Metallica, otras bandas de rock lo pueden hacer. Sacan un cancionero oficial donde ellos enseñan a las personas a cómo tocar las guitarras, ¿verdad? O, por ejemplo, las óperas. Compositores o empresas que le han pagado a un compositor para que les venda los derechos de autor de una ópera. Una ópera rock, por ejemplo en Broadway, se utiliza mucho digamos o se acostumbra comprar ya el paquete de ópera, y el director lo que hace es ya retomar por un lado la partitura y por otro lado la composición musical, y ya digamos hacer la puesta en escena de la ópera basándose en ese paquete y no desde cero. Entonces entre otras ventajas que se pueden obtener es que ya se está partiendo de una base, de algo existente, ¿verdad? Para que se pueda hacer la puesta en escena, es decir, pasar de la etapa de ensayo a ya exponer la obra en un teatro o en una sala, la ópera, con mayor velocidad, lo más rápido posible, ¿verdad? Todo eso implica tiempo y dinero. Ok, esas son las ventajas de Rose Garden. Yo lo utilizo, por ejemplo, cuando tengo un FLAC, cuando yo grabo un FLAC en otro programa como la grabadora de sonidos, que está también acá por arriba, que la puedo ir a buscar. Hay un formato de archivo que se llama FLAC. Ese es el formato de archivo que mejor me funciona en la grabadora de sonidos. En realidad ya no la utilizo mucho por que puedo grabar con la mixer. También tengo una entrada de micrófono en el teclado, y aparte de eso tengo los dispositivos que ustedes ya conocen, digamos la tarjeta de video y los headsets. Ya no lo utilizo mucho, pero sí se puede, por ejemplo, grabar el FLAC
Y al yo cargar acá el flag en Rose Garden, lo que hace es que me extrae del flag una versión wave, o sea, .wav, un archivo .wav o wave o wave, como que le quieran decir, que es la versión de Windows, ¿verdad? Y ya con ese archivo sin pérdida de calidad, ya podemos seguir trabajando adentro de Rose Garden. Eh, yo no acostumbro a hacer eso, en realidad ya, digamos, sea que lo haga en Rose Garden, prefiero pasar todo al final a Ardour. ¿Por qué? Porque Ardour me permite una mayor flexibilidad, por lo menos para la hora de poner efectos, aunque también desde Rose Garden se puede hacer, para la hora de grabar. Tiene más posibilidades. Mientras tanto, Rose Garden está más orientado únicamente a lo que es MIDI, pero no todos los músicos van a tocar en MIDI. Por ejemplo, yo conozco guitarristas que del todo nunca lo han utilizado, a como existen guitarristas que utilizan guitarras que suenan o que funcionan con MIDI también. Okay. Eso ya va a ser a gusto del músico en ese caso. Eh, Otra cosilla que también debería mencionar es que existe una forma, por ejemplo, de pasar ciertos archivos de audio, aunque con, digamos, mucha pérdida de exactitud, hacia MIDI. Okay. Pero esto para mí, yo nunca lo he hecho, es prácticamente un mito. Hay dos formas de hacerlo. Se puede hacer por software y se puede hacer también mediante un hardware que posiblemente lo que tenga es un sistema de conversión adentro. Es decir, va a tener algo de digamos, de lógica software por dentro para poder convertir esos sonidos que el aparato interpreta hacia notación MIDI americana como la que tenemos abajo, y luego que se pueda leer con un editor de notación como el que tenemos acá en Rose Garden, que es lo que vamos a ver como parte del proceso, así muy por encima, o que se pueda abrir en otro tipo de editor de notación que no necesariamente tenga tantas características como Rose Garden. Okay, yo he utilizado varios, he utilizado Yamaha, he utilizado, por ejemplo, esta Finale, sirve mucho para Windows, y hay otros. Entonces, voy a enseñarles este programa antes de que se me olvide. Nada más, este programa tendrían que instalarlos. Tendrían que instalarlo. Es Frescobaldi. Es un programa más orientado hacia lo que es notación musical propiamente, es decir, a crear partituras. Por ejemplo, un compositor va a crear posiblemente, inclusive en la mente ya va a tener las notas, y no le va a ser tal vez necesario estar enfrente de un teclado para crear la partitura, y luego él puede ir y venir a Rose Garden, leer esa partitura MIDI, ya con los instrumentos igualmente asignados a un sintetizador, que en este caso sería el que tenemos acá, ¿verdad? Que es el que vamos a conectar, que es el sintetizador Fluid Synthesizer, que tiene la interfaz QSynth, gráfica de usuario, ok, y está utilizando las sound fonts que ya habíamos configurado en los videos anteriores, en uno de los videos anteriores de esta serie, que son las sound fonts de General MIDI, aunque igual se puede cambiar dependiendo de la calidad de la sound font que nos vaya a funcionar con el MIDI, el Rose Garden. Así es como va a sonar. Quiere decir que si tengo una sound font malita, una fuente de sonido malita, y voy a hacer una partitura con una guitarra eléctrica, pero ese sintetizador ya desde la fuente está creado muy tal vez sintéticamente, que no tenga un aspecto natural,
sí, voy a dejarlo así en un aspecto natural, porque hay otros detalles técnicos como por ejemplo los sonidos de las cuerdas de nylon, tal vez cosas que se pueden perder con el sonido sintético. Eh, nos va a parecer muy raro. Puede ser que esos efectos se hagan intencionalmente, y eso ya también es gusto de la persona que ya tenga el ambiente como lo quiera hacer, o si tiene algún cliente como es que se lo pide a esa persona. Y bueno, al final siempre se lleva el proceso a un producto final, ¿verdad? Pero sea como sea, si quieren instalar Frescobaldi, sí tienen que buscar Frescobaldi para instalarlo en Debian. Pueden ver videos de mi canal de LSIFI, de Linux Enterprise Sci-Fi. Ya lo dije, lo pueden googlear ahí o en Google o en YouTube para ver exactamente, aprender viendo los tips de Linux, las instalaciones, y también pueden ver el libro donde viene cómo instalar programas para los más novatos, para que no cometan algún error en la instalación que los pueda hacer arrepentirse de intentar montar este sistema de KX Studio. Entonces, yo voy a continuar y vamos a ir viendo otras cositas sobre la marcha. Ok, ya abrimos el Rose Garden. Aquí tenemos lo siguiente que vamos a ver. Dice Rose Garden conecta sus salidas al playback. Tenemos Rose Garden en el tab de audio acá, como estoy marcando con la flecha en la imagen. Y tiene que salir Master L y Master R al playback. Ok, eso tenemos que hacerlo nosotros manualmente, o vamos a ver cómo está acá. Ya lo tenemos. Master L va al playback y Master R o right o canal derecho va hacia, con esta línea café, hacia el playback 2. Muy bien. Ok, vamos a ver el siguiente para ir a la imagen 50. Dice Rose Garden conecta su entrada de grabación a la salida de la captura del sistema, y tenemos un ejemplo en mono. Vamos a ver, conecta su entrada. Vamos a buscar acá Rose Garden, siempre en el tab de audio. Estamos viendo su entrada de grabación. Acá tenemos una, es esta línea que tenemos acá café, solo en la izquierda, y un ejemplo con mono. Si seguimos la línea, nos vamos a la captura del sistema donde tenemos otras conexiones. Voy a abrir acá un poco para que se vea. Por ejemplo, aquí manejamos los plugins. Estos plugins que también se pueden utilizar en Ardour, la mayoría también los podemos agregar a canales de Rose Garden. Eso ya el KX Studio lo tiene instalado, predeterminadamente. Si queremos instalar cada programa de estos por aparte, va a ser mucho más complicado, y esa es otra de las enormes ventajas de KX Studio, porque tendríamos que buscar estos plugins y ver dónde es que los vamos a instalar. Igual existe la posibilidad de que nosotros hagamos nuestros propios plugins, o que nosotros busquemos otros plugins por aparte. Es decir, que Studio no está limitado en eso, pero ya viene con una enorme cantidad de plugins que bueno, ya se los voy a dejar a ustedes que los quieran usar y experimentar con ellos. Más o menos los plugins, aunque serían como los instrumentos VST en Windows, aunque hay formas de sé que en AB Linux sí se puede hacer, nunca lo he intentado en KX Studio, pero hay formas de, por lo menos el VST, no sé si es 1. Los de la versión 1 de VST o la versión 2, es posible cargarlos, y si no mediante Wine, o cargar alguna versión del programa que soporte VSTs de Windows, okay, en Linux, en este caso en Debian corriendo KX Studio.
No me voy a complicar ni tampoco quiero promocionar nada de Windows, menos en este momento. Pero bueno, existe esa posibilidad. En Rose Garden vamos a ver los plugins muy simples. Vamos a verlos casi que solo como knobs, ¿verdad? Como las perillitas estas de circulares. Pero si los abrimos en Ardour, sí los vamos a ver con una interfase, digámoslo así, más cool. Dependiendo de cómo esté diseñado ese plugin. Al igual que sucede con los instrumentos digitales de VST, para que me entiendan. Los que no saben qué es VST, tengo un mixer de MIDI también. Esto es sumamente importante para ver cuáles canales estoy utilizando y, por ejemplo, si conecto equipo. También, aparte de eso, tengo una mixer de audio muy completa también. Pero lo que vamos a ver ahorita es esta sección que se dice Manage MIDI Devices. Esta es la sección de la conexión de Rose Garden. Ok. Bien. Vemos que en las entradas MIDI tiene conectada la salida de UMPK. Así es como ha quedado. Esto voy a explicarlo un poquitito para que no se enreden después y no digan que no se los dije. Y la salida de MIDI la tiene conectada a acá en salidas disponibles a Timidity. Este es otro programa de MIDI también, pero sinceramente yo no lo utilizo. KX Studio, por lo menos en esta versión, casi que lo conecta ahí predeterminadamente, pero eso es lo que vamos a variar. Si vemos un poco acá también, vamos a ver la salida del Rose Garden al playback, dije, y vamos a ver qué otro tipo de conexión tenemos acá, las entradas, que era la que estábamos acá por editar. Tenemos la salida del sistema. Okay. Va a estar conectado a la entrada de Rose Garden. Okay. Y si nos vamos a Rose Garden, el master de Rose Garden va a estar conectado a un playback, digamos izquierdo con izquierdo, y derecho. Vemos como esta línea se va a incrementar en tamaño, ahora sí, porque es la que estamos marcando. La salida R se va al playback 2 del sistema. Eso es lo que hay, digamos, conectado de momento, aunque aquí ya nos apareció una salida de Rose Garden y por acá nos apareció una entrada. Todavía no están conectadas. Voy a mostrarles de una vez. Esta es una salida hacia un controlador externo y esta es la salida 1 general MIDI. Y lo mismo tenemos acá entradas, una entrada sería desde el controlador externo a la entrada de, como se ve arriba, ¿verdad?, de Rose Garden. Y tenemos una entrada hacia Rose Garden. Rose Garden tiene una entrada que se llama así playback. ¿Para qué? Para grabar el playback en Rose Garden. Ok, eso no lo vamos a conectar. Vamos a seguir con la siguiente imagen, porque tenemos esta. En la 51 dice: el tab MIDI está mostrando la conexión de Rose Garden cuando se inicia. Si no tuviéramos por X causa esas conexiones, tenemos que ir haciéndolas, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es al mismo tiempo revisión y conexión. Si algo no está conectado, inmediatamente vamos y lo hacemos para darnos cuenta exactamente qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Nuevamente voy a leer el título. Imagen número 51, paso 51. El tab de MIDI está mostrando las conexiones de Rose Garden cuando inicia. Okay. MIDI es exactamente lo que ya les acabo de mostrar. Okay, por ahí tenemos una conexión que no tiene nada que ver con Rose Garden, que es la salida de VMPK
que es este tecladito. Tenemos acá. Lo estamos tocando con el sintetizador M-Synth. Entonces le llega a su entrada. Ok, siguiente. En el número 52 dice en alza. Estamos en el tap alza ahora. La salida de Rose Garden se conecta con el UMPK. Ok, entonces vemos acá en alza la salida de Rose Garden. Esta, en el MIDI. Vamos a ver, yo creo que ya lo tenía hecho. Entrada y salida, captura hacia Rose Garden. Sí, esto es lo que me falta. Voy a volverme un poquito a la que decía acá, el ejemplo en mono. Okay. Vean esto aquí para explicar exactamente lo que está sucediendo. Tengo solamente una salida de la captura hacia uno de los canales de Rose Garden, digamos la entrada izquierda, para no decir canales, porque todos los canales, pues, al final, si estamos hablando de estéreo, lo más sencillo es hablar no de sonido tridimensional, sino izquierda y derecha, ¿verdad? Por convención. Tenemos canal izquierdo y tenemos canal derecho. Solo tenemos una conexión al canal izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer también? Bueno, primero explicar. Esta conexión muy posiblemente tenga que ver con la tarjeta de sonido que tengo yo acá, que es la tarjeta de sonido que me está dando la salida, que es la Simidia, que la grabación, la captura, no la tiene en estéreo, la tiene en mono. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que no hay una captura en L y en R. Solo está en L. Aquí se pueden hacer dos cosas. Si yo quiero enviar ese sonido por canal izquierdo y canal derecho, ¿verdad? Por L y R. Una es esto que voy a hacer, que es enviar la captura y conectarla acá con Connect. Ahora sí, aparece la conexión. Estoy enviando la misma captura por los dos canales, ¿verdad? No hay ningún problema con hacer eso. Si yo no hago esto y al final llego a una producción, grabé o llego a Ardour, cuando estoy editando el sonido, y ahí me doy cuenta, debido a esta, digamos, limitante que venía desde la tarjeta de sonido, cuando ya yo haga la masterización para decirlo en otras palabras, la versión final de la canción, puedo llegar ahí en ese momento a darme cuenta que cuando me pongo los audífonos, que solo el de la izquierda me va a estar sonando, ok, por lo menos para lo que tengo grabado así, con solo el canal el canal L, ¿verdad? Grave problema. ¿Por qué? Porque tal vez yo quería que saliera por el oído, que entrara el sonido por el oído izquierdo y por el oído derecho. ¿Ok? Si llegara a ese punto y no puedo volver a grabar debido a que no hice este paso que estoy haciendo en este momento, todavía hay una cosa que se puede hacer. Se puede abrir este programa que se llama, y que también viene con KX Studio, que se llama Audacity o Audacity. Se utiliza también para grabación, aunque yo lo he utilizado en ocasiones. Resulta muy simple también. Yo, digamos, lo recomendaría como para aprender a grabar con la entrada analógica de la tarjeta de sonido. Se pueden conectar guitarra y demás. Puede ser al canal de la grabación, eso sí, recuerden, tiene que estar activado, o al canal de la línea de entrada para las tarjetas de sonido que cuenten con línea de entrada también. Y desde ahí, cuando ya tienen el canal, que se van a dar cuenta que está en mono, es decir, que solo está saliendo por el lado L y no por el lado R, pueden duplicar el lado L en el lado R y regrabar ese mismo sonido o otra versión del sonido hasta que, digamos, obtengan el archivo con la salida por el canal L y el canal R. Es una forma de arreglar ese tipo de errorcillos que se pueden producir.
Ok, ¿cuándo es que definitivamente no nos serviría hacer eso? Cuando, por ejemplo, estemos grabando algo en estéreo y, por ejemplo, estemos grabando algo en el canal L y otra cosa en el canal R. Quiere decir que, sea que sea lo que hagamos, lo que hayamos intentado grabar independientemente en el canal R, nunca lo vamos a escuchar y no lo vamos a recuperar. Tendríamos en ese punto que volver a grabar. Esto no piensen que es un defecto de Rose Garden ni la tarjeta de sonido, ni son pasos de los cuales debe estar pendiente siempre técnico o el ingeniero de sonido. En todo estudio nos vamos a topar con este tipo de cosas. Inclusive no digan, bueno, es que esto ya es muy complicado, yo no. ¿Por qué? Bueno, al que le gusta y el que entiende esto, entiende que más bien acá en Jack hay un montón de conexiones que se hacen con la simplicidad digital de tener un programa como estos a la mano, a disposición, donde voy a poder hacerlo inclusive hasta sin tener que ponerme de pie, ir a hacerlo en un rack, en un equipo y hacer un montón de conexiones complicadas. Aparte de, ya sea tener que alquilar el estudio para poder utilizar ese equipo o ser propietario del equipo, ¿okay? Lo cual estaría aumentando enormemente nuestro presupuesto. ¿Okay? Yo no le quito ni le pongo, es para mí también cuestión de gusto, porque yo podría no hacer esto de esta forma y interconectar un montón de equipos y obtener el mismo resultado. Ok, vamos a seguir. Voy a darle acá siguiente, ahora sí, para ver cómo era que lo teníamos. Si teníamos en la 51 el MIDI mostrando las conexiones cuando inicia, y tenemos en el paso 52 este paso que también está pendiente. Dice: en alza la salida de Rose Garden se conecta con el teclado UMPK. Entonces vamos a alza. Okay. Y fue lo que mostré en la conexión acá de MIDI directamente del Rose Garden. La salida del Rose Garden acá. Ojo, la salida, ¿verdad? La salida de Rose Garden, no la entrada de Rose Garden, que la tenemos de este otro lado derecho. La salida de Rose Garden, en este caso sí es la General MIDI Device, tiene que conectar a UMPK. Entonces, aquí ¿qué tendría que hacer yo? Selecciono acá y le doy acá a desconectar primero de Timidity, porque si no me estaría sacando una para Timidity y otra para UMPK. Ok, es lo mismo que estamos viendo acá. Desde el propio Rose Garden ya podemos hacer esa conexión. Okay. Recuerden que tenemos Jack también que nos puede hacer, que eso lo hicimos en Cadence, lo hicimos con cadencia, que acepta solicitudes de conexión externas. Muy posiblemente esa opción específica no la he ido a deshabilitar para ver, pero hago referencia a ello. Es para que Jack desde un programa externo como este me permita hacer esos cambios. Entonces dijimos que la salida acá de MIDI a la entrada de VMPK input, ven que la opción roja es la que está digamos activa en estos momentos, y yo lo que hago es nada más clic a VMPK para que me pase la entrada a ese, el conector rojito, ese circulito anaranjado hacia VMPK. Ahora bajo acá y vemos que ya no existe activa la conexión a Timidity, sino que se ha pasado a acá General MIDI a la entrada de VMPK, exactamente como lo tenemos acá. Ok, eso ya está listo. Hay veces que se nos puede modificar en Rose Garden, o que toquemos esto sin querer, entonces vamos a tener que tener ese cuidado primero, venir a revisar acá y venir a revisar a Jack para no empezar a desconectar los teclados, a ver qué estaba pasando, porque estamos confundidos. Bueno, pasamos acá a la 53. Dice la entrada de VMK parece que está en esta opción
de Manage MIDI Devices en Rose Garden. Okay. Entonces yo en las imágenes lo había hecho con Jack, pero ahora estoy haciéndolo al revés para que vean que es lo mismo. Tenemos nada más en las salidas VMPK y en las entradas VMPK también. Siguiente. Ok. Vamos a ver en este punto. Bueno, aquí todavía tengo conectado el VMPK directamente a lo que es el AMSynth. Entonces dice aquí en el paso 54 dice que hay que hacer un switch a la salida de la salida de Rose Garden de MPK al QSynth. Okay, vamos a cambiar el sintetizador, que sería ahora lo que vamos a tocar en Rose Garden, todo lo que pasa en Rose Garden, vamos a enviarlo al QSynth. Esto sería en alza también, que sería al Flute Synth, que es propiamente el programa. Ok, antes de esto voy a hacer un cambio acá. Vamos a ver, no, sí, todavía no se puede hacer esto. Entonces vamos al Flute Synth, acá lo marcamos y ya tenemos la salida que teníamos al VMPK, a la entrada de VMPK, y vamos a hacer la conexión. Bueno, en este caso estamos quitando la conexión de VMPK, ¿sí? Y le estamos poniendo al Flute, ¿sí? Entonces hacemos esta conexión acá. Muy bien. ¿Eso para qué? Eso es con el objetivo de que lo que yo toque en, digamos, desde Rose Garden vaya hacia el sintetizador, ¿verdad? Entonces quedaría de la siguiente forma: lo que yo toque en el VMPK va a salir hacia la entrada de grabación de Rose Garden, ¿ok? Y lo que yo esté tocando se va a ir por la salida MIDI del Rose Garden a utilizar el sintetizador Flute Synth, que tiene la interfase QSynth, que tiene las sound fonts que teníamos configuradas aquí en Setup, ¿verdad? Muy bien, ya no se pudo haber explicado mejor. Ok, vamos a darle siguiente. Vamos a la imagen 55. Dice, vamos a seleccionar un proyecto MIDI, un canal. Tenemos un proyecto ahí todavía no guardado. Estos que tenemos acá son los canales de MIDI. Más abajo también podríamos trabajar acá eventualmente con audio. Si yo le activo, por ejemplo, aquí la luz roja, es para grabar. Bueno, ahí nos salieron otras cosas para los canales de audio, pero para los MIDI, ven que aquí cambia. Tengo que darle luz, pero luz amarilla ahí activa para grabar. Y esto creo que es para hacerle un mute, digamos, a la hora de darle aquí play, reproducir lo que yo vaya grabando. Entonces yo me puedo posicionar en uno de estos canales y les digo, bueno, inclusive puedo grabarlo en varios canales simultáneamente. Voy a utilizar el canal 1 para no confundir a nadie. Y vamos a darle siguiente. Sí, creo que con solo seleccionar un track o canal, ¿verdad? Dice, vamos a ir a las conexiones MIDI ahora. Creo que está en la salsa así. Vamos a ir a las conexiones MIDI. Y estoy seguro que vamos a ver aquí las que tenemos en Rose Garden. Ok. Entonces ya estamos en MIDI. Vamos a ver acá siguiente. Imagen 57 dice conectar un teclado musical. Ojo, conectar un teclado musical. Yo conecto un teclado musical. Aquí me debería aparecer el teclado musical a como aparece el Virtual Keyboard, este VMPK. O, que es lo que yo estoy haciendo en este momento,
que es dejarlo todo, digamos, virtual, sin hacer ninguna conexión de tipo físico, ni el instrumento ni la mixer de momento. Y vamos a desconectar el MIDI VMPK del AM Synth. Ok. Entonces, como no estoy conectando nada físico, voy a utilizar el que ya les había dicho del VMPK, y vamos a desconectarlo del AM Synth. Lo selecciono, desconecto. Ok. Y vamos a ver si me lo dice en la próxima imagen, en el 58. Ahora reconectar VMPK desde la salida hacia la entrada del Fluid Synthesizer. Okay. Entonces ya no tenemos la conexión MIDI, ahora estamos con la conexión alza del VMPK. Hacia también el Fluid Synthesizer. Ok. Entonces vamos a ver acá en la siguiente, dice en Rose Garden seleccione, ahorita les voy a explicar qué es, por qué es que estoy haciendo esto ahí también. Dice en Rose Garden seleccione un instrumento en su sección correspondiente, que es el Instrument Parameters, ¿verdad? Y lo que hay que seleccionar es un banco y programa. Entonces ya tenía el canal seleccionado, vamos a sacar Rose Garden. Y esto lo mejor es no cambiarlo para que se seleccione automáticamente, digamos, para que quede en el track 1, que es lo que yo selecciono en el 1, y vamos acá cambiando. Entonces ahora acá por ejemplo tengo el track 2, pero voy a volverme el 1. En el 1 ya no voy a tener el piano acústico, ¿verdad? Que es el que posiblemente el único que les sonó en AB Linux. Y vamos a cambiar, por ejemplo, vamos a ver qué podemos poner acá. Órgano Rock. Vamos a poner este órgano Rock. Ahí ya lo tenemos. Bueno, no le vamos a mover nada. Vamos a dejarlo seleccionado y seguir ahí paso por paso. Luego en el paso 60, activar el canal para grabar y presionar grabar. Okay. ¿Dónde tenemos esto? No voy a minimizar este momento porque ya son demasiadas cosas que estoy viendo. Acá creo que es activar el canal para grabar y presionar el botón de grabar. Okay. Ahí estamos grabando. Este que tenemos acá es el transporte. Entonces voy a darle stop. No grabo nada, evidentemente. Me voy a devolver, ¿verdad? Y este triángulo que tenemos acá es el metrónomo. Entonces creo que ahí sí está con metrónomo. Acá ya está deshabilitado. Voy a grabar y me voy a ir a tocar algo. Acá estoy utilizando, vamos a ver si es el sintetizador. Ok, ahí detuve la grabación. Detuve la grabación, vamos al punto siguiente y dice tocar en VMPK. No cambia el programa desde VMPK. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo cambiar acá VMPK, por ejemplo, yo puedo poner acá cello, ¿verdad? Teníamos aparentemente el órgano rock. Voy a tocar cello. Ok, el cello que yo estoy tocando acá no me va a cambiar el programa que tengo acá del rock organ, es decir, órgano rock. Vamos a devolvernos hacia el inicio para ver exactamente qué fue lo que grabamos en el primer canal. Bueno, puedo inclusive correr casi como en Fruity Loops, y también puedo encoger un poquito, aunque no lo recomiendo. Ya se activó, por ejemplo, acá, como ya tengo algo grabado,
el rollo de pianola que les comenté. Inclusive puedo modificar un poco las notas ahí. Puedo utilizar esto, que sería el teclado del rollo de pianola ahí, para ver qué notas estoy utilizando y exactamente en qué octava, o en qué, digamos, aprovechando que vamos aquí al editor de notación, en qué clave, clave de sol, clave de fa, etcétera. Y vemos como ya aparece acá todo lo que hemos ido pues grabando, ¿verdad? Okay. Y desde acá podemos igual agregarle notas, y seguir componiendo la pieza MIDI, en MIDI. A la hora de, vamos a ver acá donde dice salvar, creo que es salvar, o creo que es, sí, creo que es salvar, vamos a ver. No, de imprimir. A la hora de imprimir, vamos a tener una cierta compatibilidad. Esta que yo tengo de Lillipond, que estoy mencionando acá, es la compatibilidad que se le puede dar también con aquel programa Frescobaldi que dije que era para notación musical. Entonces tienen que fijarse en esa clase de cosas. También si quieren cargar un MIDI tal vez hecho en Frescobaldi y traérselo para acá, y ver cuál es el soporte que tiene cada una de las versiones, la de KX Studio en Rose Garden y la de Frescobaldi, que recuerden que se instala por aparte, para que no tengan ningún problema de que se les modifique la pieza cuando van a hacer van a ir de un programa a otro. Ok, vamos a darle play ahora sí. Ok, ahí lo tenemos con Organo Rock. Y vamos al Virtual MIDI Keyboard. Está saliendo con Organo Rock. Pero si yo lo cambio acá, viola, gracias a esta conexión que yo hice de la salida de un UMPK directamente al Flute, y no solamente pasando por Rose Garden, yo puedo utilizar para tocar en vivo acá, y si no, para hacer pruebas durante la grabación sin que me afecte algo que es importante, no afectar que es el instrumento que tengo como parámetro para ese canal. Ok, este es un plus, un bonus extra y una cereza que les estoy dando. Es porque el problema es que, por ejemplo, a veces tenemos canciones y si yo cambio desde acá el teclado y me lo cambia en el instrumento con el que lo tenga, ¿verdad? Yo digo teclado, pero puede ser guitarra eléctrica, lo que sea, como sintetizador a Rose Garden. No me doy cuenta en ese canal, estamos trabajando con demasiados canales y lo guardo así. Cuando yo vuelva a iniciar Rose Garden, el sonido que haya quedado aquí grabado es el que me va a tocar. Es decir, es el que se va a reproducir, no el que haya estado traduciendo aquí con el Virtual Keyboard. Entonces, a eso me refiero cuando digo, por ejemplo, voy a poner acá, bueno, acá hay una guitarra. Eso es a lo que me refiero cuando digo que lo que yo pruebe acá no me va a cambiar Rose Garden, pero vemos que si lo cambio en Rose Garden me lo va a poner directamente en el teclado, inclusive sin que haya cambiado el programa, que lo tengo en viola, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo voy a pasar a cello, y ya sencillamente ahí cambió. Ok, solamente en el UMPK. Ok, me pasa que hay algo, digamos, curioso, que por ejemplo si yo estoy grabando con un instrumento en este canal, como dice aquí Rock Organ grabado, es un nombre que le pone el mismo programa, y yo vengo y cambio el instrumento mientras estoy grabando sin detener la grabación, en el mismo canal me queda grabado primero el primer instrumento hacia donde lo tengo grabado, y a partir de ahí el otro instrumento, también sin que se cambie esto. Sucede así, pero eso no se debe hacer. Se debe utilizar un solo canal para cada instrumento. Okay.
en este caso los MIDI. Y por ejemplo, si vamos a utilizar audio, bueno, si se nos acabaron los 16 canales, que es difícil, tendríamos que estar hablando de una orquesta pequeña o una orquesta sinfónica o una banda muy grande donde estemos grabando todos los instrumentos al mismo tiempo o querramos editarlos todos al mismo tiempo. En ese caso ya podríamos asignar, por ejemplo, dos instrumentos a un solo canal, más o menos a como trabajan también algunas mezcladoras. Bueno, no me voy a detener en eso. Vamos me refiero a las mezcladoras físicas, ¿verdad? Que a veces tienen los canales un poco limitados, ¿verdad? El siguiente paso sería el número 62. Vamos a salvar el archivo de MIDI. Y aquí volvemos a mi tesis. Bueno, puedo salvarlo como un template también. Ya ustedes verán. Bueno, aquí dice que se detuvo el subsistema de Rose Garden que procesa el audio con jack. Pero bueno, no hay ningún problema. Lo que estamos salvando es el proyecto Rose Garden. Okay. Podemos salvar el proyecto Rose Garden para poder abrirlo y seguir ahí trabajándolo. Y evidentemente, en este caso, bueno, va a ser un poco difícil. Vamos a ir aquí a la raíz para explicarles esto. No vamos a grabar en el home, acá en home, usuario Esteban, sino que vamos a seguir con la idea de portabilidad. Entonces iríamos en media, por lo menos si sucede en Debian. Hay otros que en lugar de media, o si ustedes montaron un sistema manual, irían a mount, aquí en la parte de la raíz del sistema, pero yo voy a media, Esteban. Tenemos aquí ya las particiones de la multiboot, de la memoria USB que teníamos. Me voy a la library write, que es donde estoy escribiendo a SoundEngine, y ahí podría buscar Rose Garden. Aquí ya tengo algunos proyectos de muestra, pero si estoy trabajando en lo que le llaman workspace, un espacio de trabajo, iría exactamente a esa canción, al nombre de esa canción, dentro del directorio del proyecto musical. Okay. En este caso tenemos ahí un ejemplo. Entonces iría a grabar ahí el Rose Garden adentro. Y si queremos exportar, también podemos exportar el archivo como un MIDI. Okay. Inclusive aquí también podemos exportarlo como Lilliput, lo que dije, para después abrirlo desde Frescobaldi, ¿verdad? Bueno, aquí hay otras opciones, por ejemplo C-Sound y XML. En realidad hay mucha flexibilidad también. Todo esto en aras de preservar la notación musical. Y por ejemplo, hay algunos karaokes también que funcionan con MIDI. Con la ventaja de que el archivo de música lo podemos, digamos, editar si hay algún... ¿cómo se llamaría? Si hay algún pentagrama, o sea, si hay, por ejemplo, algún tono que no nos gusta o que pensamos que nos haya quedado mal, o tenemos que, por ejemplo, adecuarlo a nuestra voz o a la voz de algún cantante o algún instrumento, o queremos hacer una adaptación sobre una composición ya diseñada, entonces MIDI nos va a servir enormemente para hacer ese tipo de juegos. La otra opción es grabar no el transporte de Rose Garden, que es el que estoy aquí dando play, sino ir a Ardour y grabar el transporte de jack, ¿verdad? Entonces quedaría grabado esto ya sin necesidad de hacer ese MIDI, y pudiendo tenerlo ahí por si queremos modificarlo posteriormente, pero trabajando en la grabación resultante en Ardour en formato, digamos, con el formato de proyecto de Ardour, ¿verdad? Que puede ser que se quede así como lo grabamos, o
pasándolo por ejemplo a MP3 o a WAV o algún otro formato que soporte Ardour y cargarlo en Ardour, ¿verdad? O grabándolo a través de la salida, por ejemplo la salida de audio, y con la entrada que va hacia Ardour también. Entonces tenemos infinidad de opciones de cómo podemos trabajar con el audio. Y inclusive habría otra más que es propiamente fuera de todos los programas grabar el transporte de Jack Server, que si grabamos todo el transporte, digamos que el transporte se estuviera formado por varias capas, o que fuera digamos como multicanal también. Más o menos así es como funciona Jack. Al final del camino nos vamos a topar que podemos grabar todo lo que sucede en el sistema que esté conectado a Jack en ese punto. Advierto que existen programas para hacer eso, podemos hacerlo inclusive en la línea de comandos, solo que yo ya no lo hago de esa forma, aunque puede ser que en algún momento necesitemos hacerlo también o volver a hacerlo, porque prefiero hacer la grabación ya profesional desde Ardour, y ahí tengo los plugins, o le puedo agregar otros plugins como digamos los filtros que se pueden conectar a las mezcladoras físicas también, por lo menos las que tienen esa capacidad, pero de una forma también digital, ¿verdad? Sin necesidad de contar con ese tipo de hardware. Y otro de los problemas es que, por ejemplo, los que trae Ave Linux o Ave Linux, que es el otro estudio del cual he estado hablando, hay uno o dos programas, pero tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, uno me estuvo grabando, utiliza solo y no se puede, digamos, modificar, o hay que ir a modificarlo a Jack también. Un solo canal de salida, el canal izquierdo o el canal derecho. Más o menos me grababa el transporte Jack predeterminadamente con uno de los problemas que estuve hablando acá, que era la captura del sonido, que la quería grabar solo en uno de los canales. Ok. Bueno, todas esas conexiones ya ustedes le van a tener que dedicar tiempo para hacer sus propias creaciones. Acá en el paso 63 tenemos esto que dice cambiar el instrumento en VMPK. No cambia Rose Garden, pero suena. Es exactamente lo que ya les había explicado. En el paso número 64 dice, ahora vamos a abrir el Jack Keyboard. Este es otro teclado que se llama así, Jack Keyboard. Yo creo que este sí lo trae KX Studio, y si no, igual se lo pueden buscar para instalarlo. Es un teclado excelente porque se conecta directamente a Jack, ¿verdad? Me gustaría abrir esto y me gustaría abrir acá lo que son las conexiones, exactamente. Ok, vamos a mantenerlo ahí abierto. En el paso 65, vamos a ver cuáles son los pasos que siguen por acá. El paso 65 dice ir al Dropbox y conectarlo al IM-Synth en la entrada MIDI. Recuerden que el IM-Synth se había quedado sin teclado ya. Entonces vamos a ir acá al tab de MIDI. Sería el tab de MIDI. Okay. No el de audio ni el de alza, donde nos aparece ya el Jack Keyboard. Entonces la salida del teclado que tenemos, digamos, en nuestras manos virtualmente, vamos a conectarlo aquí al MSynth. Yo puedo hacerlo seleccionando acá de esta forma y diciéndole conectar, o puedo ir directamente también, porque el teclado me lo permite, y decirle, bueno, conéctese usted y buscar al MIDI in del MSynth. Entonces ahí ya lo tenemos.
y nos aparece del lado izquierdo. Podríamos ahora cambiar perfectamente el banco de prueba. Por ejemplo, este, encuentros. Vamos a ver dónde lo tenemos por acá. Y ahí ya tiene que sonar. Ok, tiene esta opción de sostenido también. Y la podemos quitar también. Muy importante, por ejemplo, si nos faltan manos y queremos sonar una sola tecla o digamos una opción ahí extra para los que no tienen pedales, digamos en un teclado físico como el que ya les había enseñado. Eh, Ese pedal también de sostenido, digamos ahí virtual, lo tenemos a nuestra disposición. Vamos a seguir. Vamos a darle 66, dice, en el tag MIDI, en la salida del jack keyboard, conecte el IM Synth, okay, que es exactamente lo que acabamos de hacer. Paso número 66, vamos a ver si es que lo tengo duplicado. Si no, es exactamente la explicación de lo mismo que les acabo de decir. Y en el paso 67 dice, en este punto tenemos 3 sintetizadores corriendo y cada uno con su respectivo teclado. Ok, entonces deberíamos tener el Yoshimi, que es el Synthesizer. Lo tendríamos con su propio teclado, conectado a sus propios bancos de instrumentos y presets. Tenemos tenemos instrumentos o presets. Tenemos el VMPK, Virtual MIDI Piano Keyboard. Este lo tenemos conectado a Roots Garden. Okay. Y tenemos el jack keyboard, que lo tenemos desconectado con el sintetizador M-Synthesizer. Ok, entonces a la vez podríamos estar haciendo una cosa como esta. Vamos a ver. Vamos a minimizar un poco también acá. Esto realmente podría cerrarlo para tener la libertad de estar tocando todos los teclados al unísono, aunque en realidad existe la limitante del teclado, ¿verdad? O podría resignar cualquiera de esos teclados que yo quiera al teclado físico en cualquier momento. Por ejemplo, si estamos en un concierto entre canción y canción, si quisiera hacer algo en vivo, ya sea desde el teclado físico o una superficie de teclado como las de Creative o otras que existen, y dejar las otras para hacer efectos con el teclado de la computadora o la computadora desde el clic acá, o tener un teclado, por ejemplo, tener un teclado físico y otro teclado solo para utilizarlo con efectos en una superficie de teclado, o en una superficie con knobs, que son estas perillitas, y tener más posibilidad de juego en vivo, ¿verdad? Todas estas opciones nos las da KX Studio. Hacer esto en Windows es bastante más complicado, sobre todo por el precio del hardware que necesitamos para que el sistema nos soporte todos estos teclados que podemos tener acá funcionando al mismo tiempo, e inclusive agregarle más instancias, por ejemplo de MSynth, que le puedo agregar n instancias,
y ir jugando con esas instancias. Puedo grabar, por ejemplo, 1, 2, 3 instancias en Ardor, o cargar un Wave en Rose Garden, que en ese caso recomendaría solo trabajar lo que es audio que no sea MIDI en Ardor. Ok, entonces puedo tener ahí 4 sonidos diferentes en una sola canción, y por aparte otro sonido que lo esté utilizando en un teclado virtual o un teclado físico. Entonces, como vemos, las posibilidades realmente son infinitas con este stack, digamos, con esta pila de programas, con Linux, Debian y con KX Studio. Vamos a la imagen 68. En la imagen 68 lo que hacemos es trabajar directamente con el Ardor. Okay. Entonces voy a dejar esto hasta acá y vamos a hacer un video más para ver de una vez por todas cómo es que podría funcionar todo esto desde Ardor, que tiene la capacidad de poder trabajar no solo como editor, sino también para hacer sesiones en vivo. Okay. Muy distinto, o digámoslo así, más tradicional, muy distinto, por ejemplo, a lo que podríamos hacer con Ableton o Ableton, para que me entiendan, o Ableton. Son 3 pronunciaciones distintas de un solo programa, para que me entiendan todos los países y alguno que otro americano o inglés que habla español también, o alguien que hable inglés. Podemos hacer estas cosas con Ardor sin perder una gota de calidad de sonido, y entonces los dejo con el siguiente video, donde ya podemos integrar varias cosas que hemos venido realizando y configurando en KX Studio en este programa. Ok, entonces muchas gracias por haber asistido a esta sesión de configuración de audio. Mi nombre es Esteban Herrera, una vez más, y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.